¿Cómo escuchar la voz de Dios? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando ores, hazlo a solas, a puerta cerrada, y tu Padre te recompensará. Existen dos maneras diferentes para practicar la oración. Podemos hacerlo a solas, en el lugar secreto, o podemos orar junto a otros creyentes en el aposento alto. Una no sustituye la otra. Y las dos formas bíblicas de orar traen grandes beneficios. Pero en el día de hoy vamos a centrarnos en la oración secreta. Jesús ha sido muy claro. Él dijo que para practicar la oración en el aposento, en el lugar secreto, necesitamos estar a solas y con la puerta cerrada. Pero ¿qué sentido tiene cerrar la puerta para las personas que viven solas? Por ejemplo, muchas personas viven solas o quedan solas a la hora de la oración. ¿Qué sentido tiene para esas personas cerrar la puerta si están solas? Es entendible, la orden es entendible para aquellas personas que conviven con otras. Entonces tienen que apartarse y cerrar la puerta para evitar las distracciones externas. Pero ¿qué sentido tiene para las personas que viven solas? Sin embargo, Jesús no hizo esta distinción. Él dijo puerta cerrada para todo el mundo. Evidentemente Jesús se estaba refiriendo a dos clases de puerta. Una puerta cerrada para evitar las distracciones externas, un lugar solitario donde no haya interrupciones, pero también el Señor estaba hablando de una puerta cerrada para evitar las distracciones internas. Aunque parezca mentira, a veces es mucho más fácil encontrar un lugar solitario para evitar las distracciones externas antes que cerrar la puerta a las distracciones internas. Muchas personas se refugian detrás de las actividades cotidianas. ¿Para qué? Para huir de la confusión que reina en sus corazones. Esas personas están distraídas todo el tiempo con todo tipo de actividades porque no quieren enfrentarse a viejos problemas no resueltos en su corazón. Les resulta difícil aquietar las voces y los pensamientos interiores. Por eso prefieren estar en actividad permanente antes de ir al lugar secreto. Prefieren refugiarse detrás de las actividades cotidianas antes que cerrar la puerta a las distracciones internas. Esas personas se resisten a los retiros porque es allí donde ellas se dan cuenta de cuán caóticas e indisciplinadas son sus mentes. Haz la prueba. ¿Por qué no te retiras tú mismo a un lugar solitario, sin internet, sin computadora, sin celular? Probablemente te resulte difícil estar solo o sola, sin una persona con la que hablar. Te resulte difícil no tener un libro para leer o televisión para mirar o hacer llamadas telefónicas. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Qué harías si en ese lugar solitario te salen al encuentro viejas dudas, miedos, temores, recuerdos del pasado, ansiedades, impulsos, deseos de enojo, sentimientos de enojo, impulsos que no puedes controlar? ¿Cuánto tiempo tardarás en no ceder a la tentación de volver a la actividad? Porque las personas no quieren enfrentarse a esos temores internos, no quieren enfrentarse a esos terrores, a esa confusión, a ese caos interno, porque hay cosas no resueltas en el corazón, cosas del pasado, sentimientos, ofensas.
malos recuerdos, y ellos no quieren enfrentarse a eso. Saben que cuando van a estar en quietud, saben que cuando van a estar a solas, van a tener que enfrentarse con ese tipo de pensamiento y de voces, con esa confusión interior, con ese caos, y no quieren, entonces no pueden cerrar la puerta a las distracciones internas y entonces no pueden tener comunión con el Señor. Cerrar la puerta a las distracciones internas es esencial para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si queremos ser íntimos de Dios, necesitamos ir a su encuentro, al lugar donde Dios está. ¿Y dónde está Dios? ¿En el cielo? No. En nuestros corazones. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el que habita este templo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo habita. Entonces, si queremos ser íntimos con el Señor, si realmente queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que silenciar las voces. Es cierto que tenemos que encontrar un lugar tranquilo para evitar las distracciones externas, pero lo más importante es evitar las distracciones internas. Esos viejos pensamientos, recuerdos, esos sentimientos de enojo, esas cosas no resueltas en nuestro interior, ese caos y esa confusión interior que nos impiden escuchar la voz de Dios. Tenemos que ir al lugar donde Él se encuentra. Dios se encuentra en nuestro corazón, pero no es fácil llegar a nuestros corazones. Ese no es un lugar muy frecuentado por nosotros, nuestro corazón. No es un lugar donde estamos acostumbrados a frecuentar. Y si nosotros no aprendemos a cerrar la puerta a las distracciones internas, no vamos a poder tener comunión con el Señor. Es muy difícil estar quietos interiormente. Mira a tu alrededor. Las personas se sienten amenazadas por la soledad. No quieren estar solas. ¿Por qué? Porque se sienten amenazadas. Mira a tu alrededor. La gente se levanta y pone música. La gente trabaja con música. La gente tiene los auriculares puestos cuando camina o cuando se deporte. Se va de vacaciones y se levanta al mediodía y ¿qué hace? Pone música. Porque se siente amenazada por el silencio y por la quietud. Y nosotros los creyentes no somos diferentes. Preferimos el bullicio, preferimos el ruido, preferimos la actividad y el servicio exterior antes que acallar las distracciones internas. Y si no aprendemos a cerrar la puerta a las distracciones internas, no vamos a poder tener comunión con Dios. No vamos a poder escuchar su voz. La clave para escuchar la voz de Dios es estar quietos. Quietos por fuera y quietos por dentro. Y eso es un verdadero desafío. Estar quietos. Debemos tranquilizar el espíritu, calmar el ser interior, cerrarle las puertas a las distracciones internas. La disciplina espiritual de la soledad es una herramienta poderosa para ejercitarnos en la comunión con Dios. Los que realmente estaban distraídos y no podían cerrar la puerta a las distracciones éramos nosotros. Viajes, conferencias, libros que escribir, etcétera, etcétera, actividades. Y Dios estaba olvidado en el lugar secreto. Por eso cuando Dios irrumpió en nuestra vida, cuando hubo una irrupción sobrenatural en el curso natural de los acontecimientos espirituales en el año 2015, lo primero que Dios nos pidió es que nos quedáramos quietos. Y esa ha sido la palabra rectora de Dios a lo largo de todo este tiempo. Quédense quietos. Dice el Salmo 37, versículo 7. Quédate quieto. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Y espera con paciencia a que Él actúe.
Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. David era una persona que aprendió a practicar la presencia de Dios en soledad, en quietud, en silencio. Dice el Salmo 62:1, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Entonces, en la confusión, en el confuso laberinto de la vida, el silencio es el pasaje secreto a la comunión con Dios. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, tendrás que aprender a aquietarte, a estar quietos por fuera y quietos por dentro. Quietos por fuera es relativamente fácil. Lo que cuesta es estar quietos por dentro. Permanentemente hay voces, hay sentimientos, pensamientos, recuerdos, cosas del pasado que vienen a nuestra mente, y muchas personas no quieren enfrentar ese pasado, no quieren resolver las cuestiones pendientes, entonces prefieren refugiarse en las actividades externas, y de esa manera nunca logran tener comunión con Dios y nunca logran escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios hay que cerrar la puerta a las distracciones externas y la puerta a las distracciones internas. Dice Marcos capítulo 1, verso 35. Antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Dios nos pide que estemos quietos. ¿Por qué? Porque Dios se revela, porque Dios se manifiesta en el suave susurro. ¡Wow! Dios se reveló a Elías, capítulo 17, 18, 19, en Primera de Reyes. No en el torbellino, no en la tormenta, no en el fuego. Dios se reveló al profeta Elías en el suave susurro. Por eso Jesús aprendió a practicar la presencia de Dios en lo secreto, en el silencio. David, el hombre conforme al corazón de Dios, aprendió ese secreto. Por eso, hermanos y amigos, si queremos aprender a escuchar la voz de Dios, si realmente aspiramos a ser íntimos con Dios, tenemos que aprender a cerrar la puerta a las distracciones internas. Uno de los enemigos de la comunión con Dios es una mente ocupada en otras cosas. La mente es una bestia testaruda que no se somete sin pelear. Es difícil escuchar la voz de Dios cuando permanentemente estamos escuchando las voces internas, los miedos, las ansiedades, los malos recuerdos que afloran permanentemente en nuestra vida. No se puede escuchar la voz de Dios si permanentemente estamos escuchando esos sentimientos y pensamientos internos. Ahora bien, es indispensable que entendamos que las distracciones no se van por sí solas. La gente espera a ver si las distracciones se van por sí solas. No se van automáticamente con que nosotros deseemos la quietud. La quietud no llega automáticamente con desearla. Hay que ser deliberados, hay que planificarlo deliberadamente. Hay que llevarlo a cabo con diligencia. Por eso, en este día, quiero darte algunos consejos para que aprendas a cerrar la puerta a las distracciones internas. Quiero darte 5 secretos. 5 consejos para poder cerrar la puerta a las distracciones internas y aprender a escuchar la voz de Dios. En primer lugar, medita en las Escrituras. El primer consejo: la mente tiene una fuerte tendencia a alejarse de Dios.
Por eso cuando estemos en el lugar secreto, en la carpa del encuentro, tenemos que traer la mente a donde nosotros estamos y empezar a practicar la presencia de Dios. ¿Cómo? Meditando en algún texto, en algún pasaje de las Escrituras. Y cuando una vez que nosotros sintamos la presencia de Dios, entonces el contenido de las Escrituras ya no tiene mucha relevancia, ya no tiene mucha importancia. Porque la meditación de la palabra logró su objetivo: callar, aquietar nuestra mente y llevarnos a la comunión con Dios. Que todo el mundo entienda, leer, meditar y reflexionar en las Escrituras es bueno, siempre y cuando nos lleven a la comunión con Dios. La lectura, la meditación, escudriñar las Escrituras es bueno, siempre que sea un medio, no un fin en sí mismo. Siempre que sea un medio para llevarnos a la presencia del Señor. Jesús estaba enojado con los teólogos de su época, que escudriñaban a fondo la palabra de Dios, pero se resistían a la intimidad con Él. Mira lo que dice Juan. Capítulo 5, verso 39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Te das cuenta? Jesús está enojado con los teólogos de la época porque ellos estudiaban a fondo la palabra de Dios, como muchas personas hoy en día, pero se resisten a la intimidad. La lectura, la meditación, el estudio de la palabra tiene que ser un medio para llevarnos al encuentro del Señor. ¿Cómo hizo Jesús para cerrar la puerta a las distracciones internas? ¿Te acuerdas cuando Jesús fue al desierto? La Biblia dice que el diablo le salió al encuentro. Pero eso no significa que haya sido visiblemente. Con toda seguridad, el diablo tentó a Jesús de la misma manera que nos tienta a nosotros, en la mente. La batalla de Jesús en el desierto pudo haber sido como la nuestra, en la mente. ¿Y qué hizo Jesús para deshacerse de las distracciones internas? Apeló a la palabra de Dios. Junto con la oración y el ayuno, combinó las indestructibles armas del Dios Todopoderoso para derrotar al diablo. No hay una forma más eficaz para cerrar la puerta de las distracciones internas que la palabra, la oración, la fe y el ayuno, las indestructibles armas del Dios Todopoderoso. El segundo consejo: lleva tus pensamientos a Dios. Lleva tus pensamientos a Dios. La mente es indisciplinada. Está acostumbrada a vagar por el mundo sin control y no le da cuentas a nadie. Entonces, cuando tu mente se desenfrene con pensamientos extraños a la presencia del Señor, no trates de resistirlos. La gente cree que hay que resistir los malos pensamientos, pero ese no es el consejo bíblico. Si tú resistes un pensamiento, pronto vendrá otro, y luego otro, y estarás ocupado todo el tiempo resistiendo pensamientos. La Biblia habla que los pensamientos hay que llevarlos cautivos a Cristo. No habla de resistir los pensamientos, habla de resistir al diablo. Los pensamientos hay que llevarlos cautivos. Cuando venga un pensamiento extraño, llévalo y preséntalo delante del Señor. Y dile: Señor, esto vino a mi mente, esto me está aquejando, esta es una preocupación. Yo lo dejo en tus manos, te pido que me ayudes a resolverlo, pero no trates de resistirlo. La batalla en la mente no se logra ocupándonos del diablo. La batalla en la mente se logra ocupándonos de Cristo.
Cuando tú te enfocas y te centras en Cristo, estarás derrotando al diablo. Nos ocupamos del diablo cuando nos ocupamos de Jesús. El centro y la atención de nuestra mente y nuestros pensamientos no debe ser el diablo, sino Jesucristo. Cuando tú te centras en Jesús, el diablo es derrotado. Dale gloria al Señor, dale gloria al Señor. En tercer lugar, anota las cosas pendientes. Probablemente, cuando tú estés en el lugar secreto, queriendo escuchar la voz de Dios, queriendo tener intimidad con Dios, seguramente vienen pensamientos y cosas. Tu mente te recuerda las cosas que tenés que hacer. ¿Te ha pasado? Y entonces empieza a pensar cosas que no sabía y que ahora tu mente te recuerda. Entonces lleva un cuadernito al lugar secreto. Cuando tu mente te recuerda alguna cosa pendiente, anótala. Y sigue con el Señor. Sigue escuchando, sigue teniendo comunión con el Señor. En cuarto lugar, limpia tu corazón. El cuarto consejo que quiero darles a todos para cerrar la puerta a las distracciones internas, para tener y gozar y disfrutar de comunión con Dios, hay que estar quietos por fuera y quietos por dentro. Para estar quietos por dentro, te estoy dando una serie de consejos y recomendaciones. Entonces, limpia tu corazón. En el viaje a la comunión con Dios, el Espíritu Santo te recordará cosas que hiciste mal. Eso se llama convicción de pecado. Pero no para llenarte de culpa y de resentimiento, de remordimiento. Dios trae convicción de pecado y te recuerda las cosas que hiciste mal para que seas libre por medio del arrepentimiento. Incluso el Señor te va a recordar viejas heridas, ofensas, sin resolver en tu corazón, para que aprendas a perdonar a aquellas personas que se equivocaron contigo. Recuerda la máxima establecida en la palabra de Dios, que si no aprendemos a perdonar, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Dice el texto bíblico en Mateo, capítulo 6, verso 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre te perdonará. Pero si te niegas a perdonar, tu Padre no perdonará tus pecados. Perdonar es una decisión que se hace sin el consentimiento del corazón. Perdona y punto. La gente dice, no siento de perdonar. La gente espera sentir, espera la venia del corazón para poder perdonar. Pero el perdón es una decisión de la mente, es una decisión de la voluntad. No requiere el consentimiento y la aprobación del corazón. Perdona. Y una forma eficaz, quiero darte, una forma eficaz para que puedas perdonar a las personas que te hicieron daño. Porque hay personas que quieren perdonar, pero no pueden, no saben cómo hacerlo. He aquí un gran secreto. Ora y bendice a la persona que te hizo daño. Si tú oras sinceramente y la bendices con todo tu corazón, no al pasar, durante 40 días, entonces ese sentimiento perturbador en tu corazón va a desaparecer. Es imposible orar fervientemente, sinceramente y bendecir a la persona que nos ha hecho daño por un largo tiempo sin empezar a sentir cierta simpatía por ella. Por eso te recomiendo, haz la decisión de perdonar y luego bendícela. Ora todos los días por esa persona y vas a ver cómo ese sentimiento se va de tu corazón. Una cosa más. Es tan importante perdonar porque nos hace bien a nosotros mismos. El primer beneficiado somos nosotros. Y Jesús dijo que nuestras oraciones no reciben respuesta por dos cosas: por falta de fe y por falta de perdón. ¡Wow! La gente dice, ¿por qué el Señor no contesta mis oraciones?
Pues hay que ver, porque el Señor dijo que sin fe y sin perdón no se puede recibir contestación a las oraciones. Mira, dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Oren por cualquier cosa. Y si creen, si tienen fe, la van a recibir. Pero cuando oren, perdonen a los que le hayan hecho algo, para que el Padre les perdone a ustedes sus pecados. Quiere decir que el estorbo a la bendición de Dios para nuestra vida somos nosotros, siempre somos nosotros. Quiere decir que si no somos bendecidos y la oración no es contestada, no es por culpa de Dios. Jesús dijo, si creen, van a recibir fe. Pero luego dice, cuando oren, perdonen. En el mismo contexto, el Señor dice, hay que perdonar. Porque si no perdonamos, no vamos a recibir. La falta de perdón es un dique que detiene el río de la bendición del Señor para nuestra vida. ¿Eres de hacerle la cruz a las personas que te hicieron daño? Pídele al Espíritu Santo que te ayude a perdonar, a ser libre en tu corazón de esas personas que tienes encadenadas, esas personas que te hicieron daño. Has abrazado la ofensa y tienes a esas personas en tu corazón y no puedes ser libre. Entonces tienes un estorbo en tu comunión con el Señor. Es posible que las personas dicen, yo no puedo perdonar, y las personas se resisten a perdonar. Es posible que sigan siendo hijos de Dios, pero la relación con su Padre está deteriorada. Es imposible disfrutar, gozar de intimidad con Dios si no cerramos la puerta interna. Y una de las cosas y de los consejos para cerrar las distracciones internas es perdonar. Porque las ofensas van a venir, porque el Espíritu Santo te va a revelar lo que está torcido, lo que produce mal olor, esas ofensas, viejas cosas sin resolver. Pero si tú te animas y te enfrentas y perdonas a aquellas personas que te hicieron daño, si te enfrentas a esos pensamientos y resuelves esas cosas sin resolver de tu pasado, con tu familia, con tus padres, con tus hijos, entonces tendrás la vía libre para ir directo al encuentro del Señor y poder tener comunión con Él, escuchando su voz. Por último, acepta la idea de que el tiempo que esperar a Dios no es un tiempo perdido. Esperar a Dios es tiempo invertido. Tienes que aceptar la idea de que esperar a Dios en quietud es una inversión. Tienes que aceptar la idea de que esperar a Dios no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Probablemente al principio no encuentres resultado. Intentes hacer todas estas cosas y no tengas el resultado. Persiste. No te olvides que tus pensamientos han vivido desenfrenados en tu mente, entrando y saliendo sin darle cuenta a nadie. Tus pensamientos aprendieron a vagar por el mundo, sin control, sin rendir cuenta a nadie. Y ahora tú quieres tomar control de ellos, se van a revelar. Es como aquella persona que vivía con la puerta abierta permanentemente, hasta que un día decidió cerrar la puerta. Entonces aquellas personas visitantes que entraban y salían de la puerta, entraban y salían, ahora se encontraron con la puerta cerrada y empezaron a tocar la puerta, reclamando el derecho de poder entrar. ¿Por qué ahora me han cerrado la puerta? Pero ¿qué pasó? Esos visitantes dejaron de venir cuando se dieron cuenta que no eran bienvenidos. Lo mismo va a suceder con nuestra mente. Los pensamientos entraban y salían de nuestra mente. Andaban vagando por el mundo sin control, entraban y salían. Pero ahora tú decides cerrar la mente a las distracciones internas para estar con Dios, a solas, en el lugar secreto, en la quietud.
Ahora tú entiendes que Jesús dijo que hay que estar a solas con la puerta cerrada. La puerta cerrada a las distracciones externas, pero las puertas cerradas a las distracciones internas. Entonces ahora tú cierras la puerta y los pensamientos que se acostumbraron a vagar por el mundo sin control, ahora reclaman atención. Ahora tocan a la puerta reclamando el derecho de entrar. Pero si tú permaneces y perseveras con la puerta cerrada, esos pensamientos entenderán que no son bienvenidos. Esas distracciones entenderán que no son bienvenidos. Y entonces se retirarán paulatinamente. Distracciones externas y distracciones internas. Para poder escuchar la voz de Dios, hay que ir a donde Él está, en nuestro corazón. Pero no es fácil llegar a nuestro corazón. No es fácil porque hay que estar quietos por fuera y quietos por dentro. Si tú eres una de esas personas que te cuesta estar quieto por dentro y que te refugias en la actividad y en el servicio, hasta el servicio religioso, para evitar confrontar esos pensamientos y esas voces internas, para evitar confrontar ese caos y esa confusión interna, entonces no vas a tener comunión con el Señor. Tienes que aprender a cerrar la puerta. Jesús dijo, cuando ores, hazlo a solas, con la puerta cerrada. Pero ¿y los que viven solos? Evidentemente Jesús está hablando de una puerta en la mente. Cerrar la puerta a las distracciones internas para poder estar con el Señor en el lugar secreto y escuchar su voz. Medita en las Escrituras, lleva tus pensamientos a Dios, no lo resistas. Ocúpate de Dios y no del diablo y vas a ver cómo vas a vencer. Anota los pendientes, limpia tu corazón, resuelve todo lo que el Espíritu Santo te presente y acepta la idea de que esperar a Dios no es tiempo perdido. Este es nuestro máximo desafío. El diablo nos quiere hacer creer que estar en el lugar secreto, en la carpa del encuentro y esperar a Dios en un tiempo de retiro es una mala inversión. No lo es. Es la mejor inversión porque reditúa grandes beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Tendrás comunión con el mismísimo Dios y escucharás su palabra. Que Dios los bendiga a todos. Que realmente la palabra de Dios del día de hoy nos desafíe a ir al lugar secreto, a amar a Dios. Que nos desafíe a enfrentar los terrores que tenemos en nuestro corazón. Nos desafíe a enfrentar la confusión y el caos interno. Pongamos orden en nuestro interior para que de esa manera podamos escuchar la voz del Señor. Los bendigo a todos, que el Señor los acompañe y los bendiga y tengan una hermosa semana en el Señor. Gloria al Señor.